Quiero agradecer a la distancia, por supuesto, esta noche este contacto con Carlos Mesa, candidato que nos acompaña. Bienvenido al programa, Carlos. Gracias por estar junto a nosotros. ¿A quién que no me pierda? Muchísimas gracias por la invitación, Cecilia. Es un verdadero gusto estar con usted y a través suyo con la audiencia de Red 1 en Santa Cruz y en el país. Primero que nada, preguntarle, Carlos, su opinión en este momento, en esta coyuntura actual, conforme a lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Asamblea Legislativa, esta postergación por 90 días, las elecciones debieran ser este fin de semana, este domingo, se ha hecho la postergación para los próximos 90 días, es decir, que tendríamos que tener elecciones hasta el 3 de agosto de este año. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? La expresamos nosotros en un momento determinado antes de que se produjera la aprobación de la ley. Nosotros respaldábamos con claridad la actitud del Tribunal Supremo Electoral y la propuesta de que la elección se haga en una franja sin fecha entre el mes de junio y el mes de septiembre. Que me haya interrumpido que haya hablar, pero es que se me había incorporado un audio de alguna nota periodística que ustedes estaban haciendo, así que vuelvo a empezar, si le parece. Adelante, Carlos, por favor. Ok, yo les decía que nuestra posición fue muy clara desde el primer minuto. Respaldamos la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. La propuesta tiene una ventaja sobre lo que ha hecho el MAS, que plantea una fecha fija sin tomar en cuenta que pueden producirse elementos no deseados o no pensados en este momento sobre la lucha contra el coronavirus. Es mucho más inteligente. De todas maneras, el MAS ha tomado una decisión que nos parece equivocada y que además ha planteado la decisión como un desafío, como una especie de prueba de fuerza, con el famoso petardazo, con el famoso cacerolazo, con las acciones de violencia que demuestran y dicen, nosotros estamos aquí. Así no se puede establecer una línea adecuada con relación a lo que se debe establecer como una norma básica, que es el respeto a la Constitución y el respeto a la ley. Y en este caso, la salud está primero. ¿Cuándo, en criterio propio, en criterio suyo, que es candidato, debieran postergarse o hasta cuándo debieran postergarse esta fecha de elecciones? ¿Cuándo sería la fecha, medianamente, hablando de primero la salud, ideal para realizar elecciones en el país, pensar en realizar elecciones en Bolivia? Nosotros creemos que el proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral es sabio e inteligente. Establece una franja sin fecha. ¿Y cuál es la idea? No es que la elección queda sin fecha. En el proyecto de ley dice entre junio y septiembre será el Tribunal Supremo Electoral el que defina la fecha. ¿En virtud de qué? En virtud de los elementos que tienen que ver con el consejo de los científicos y especialistas que podrán decir ya se pueden hacer las elecciones en una determinada fecha y entonces el tribunal la coloca. Por eso la franja era amplia y por eso la franja era mucho más flexible y mucho más inteligente. Pero lamentablemente lo que estamos viviendo ahora es una aceleración del proceso no electoral, sino de la electoralización, porque también la presidenta ha respondido diciendo yo soy la candidata que le voy a ganar al MAS y nosotros lo que esperamos es una presidenta, no una candidata en un momento tan delicado como el que está viviendo el país. A propósito de este momento delicado, Carlos, ¿usted tiene propuestas concretas en torno a cómo desarrollar de aquí en adelante esta situación de emergencia, cómo ir manejando esta situación de emergencia que vive el país? Queremos escucharlo. Yo diría que lo que ha ocurrido el día de ayer nos plantea un proceso previo de reflexión. Yo esta mañana hice conocer un mensaje al país, un breve mensaje en el que hacía la siguiente reflexión. Primero, el país, el conjunto de la sociedad boliviana, están preocupados, asustados y con unas preguntas muy importantes referidas a la salud, a cuánto tiempo va a durar la cuarentena, cómo hacemos para derrotar al coronavirus, cómo va el tema de los test, qué está pasando en el ambiente con relación a los profesionales de salud que se están contagiando, qué pasa con la disponibilidad o no de unidades de terapia intensiva. En ese contexto de importancia, la salud es primero. De pronto nos encontramos con una confrontación político-partidaria, una confrontación que electoraliza un proceso. No es que nosotros creamos que no deben haber elecciones, por supuesto que deben haberlas, y he expresado mi opinión sobre el tema, pero creo que no es pertinente que el MAS aproveche esta circunstancia para generar violencia, para insistir en la búsqueda del caos,
para insistir en la desobediencia civil o en el sabotaje a las medidas que toma el gobierno. Y tampoco nos parece inteligente que la presidenta responda diciendo yo soy la candidata que le voy a ganar al MAS, o que nos plantee ya una propuesta de 600,000 empleos como si estuviéramos en un proceso electoral. 600,000 empleos no se crean en 2 semanas ni en un mes, se crean en un tiempo largo que implica una gestión de gobierno larga. Yo lo que he planteado en este contexto es, este es el momento en el que todos debemos despojarnos de posiciones electoralistas y de posiciones personales. Y lo que hay que hacer hoy es una convocatoria a la unidad, una convocatoria a un consenso nacional sobre la lucha contra el coronavirus, que convoque y que sea el gobierno que genere una acción, digamos, de posición de neutralidad, de posición de sentido de Estado, de una presidencia de todos los bolivianos y de todas las bolivianas, y no solamente de un sector, para convocar a los políticos, pero sobre todo a los protagonistas económicos y a los protagonistas sociales del país. Una especie de cumbre, usted propone una cumbre que participen políticos, economistas en el país, más allá de la gente entendida en salud. Yo lo que propongo es una voluntad de diálogo de todos, que tiene que ser convocada por alguien, y ese alguien tiene que ser el gobierno. Protagonistas políticos, protagonistas económicos, protagonistas sociales. Obviamente el tema de salud, doy por descontado, es el tema prioritario y es el tema que es el del día a día, pero para que el tema de salud tenga éxito, tenemos que generar una acción colectiva, una acción de ponerle el hombro todos a un momento tan difícil y no establecer una confrontación electoralizada del proceso político. Y esta propuesta que surge de Carlos Mesa, en realidad, ¿tiene también, de alguna manera, buena acogida en los otros líderes políticos en el país? ¿Usted sabe si los otros líderes políticos piensan que sería necesario también? Lo que yo pienso es que en este momento el gobierno tiene que generar una responsabilidad en la siguiente dirección. Necesitamos una presidenta y un gobierno tiempo completo dedicado a la lucha contra el coronavirus, no tiempo parcial para la lucha contra el coronavirus y tiempo parcial para generar confrontación electoral. Creemos que esa voluntad de Estado tiene que darse por iniciativa del gobierno y creemos que hay que exigirle al movimiento al socialismo que no aproveche de esta circunstancia para generar violencia y para generar caos de una manera irresponsable que es prácticamente próxima al delito. Aquí ya no se trata de decir esto me parece o no. Uno tiene derecho a estar en desacuerdo con posiciones del gobierno o de cualquier otro sector del país, pero lo que uno no tiene derecho, aprovechando su poder, el poder que tiene de organización que le dejó los 14 años de gobierno, es a hacer activismo político destructivo, de sabotaje y de destrucción. Lo que hoy se debe priorizar, porque escuchábamos y me quedé con esa frase, Carlos, del principio, lo que hoy se debe priorizar, según su criterio, es el tema de la salud. Lo que hoy debemos priorizar en el país, más allá de ponerle fecha a la elección, que hemos visto que esto ocurrió hace algunas horas, o de estar yendo, por ejemplo, dice usted, a proponer empleos y demás, es priorizar un encuentro nacional donde todos los sectores y actores del país, políticos, activistas, y que forman parte obviamente de la vida cotidiana de Bolivia, participen. ¿Usted le ha hecho esta propuesta, le ha hecho llegar esta propuesta a la Presidente? No se la he hecho llegar porque creo que mi presentación pública y mi reflexión pública es lo suficientemente evidente como para que no haya dudas de nuestra voluntad de diálogo. Pero yo quiero subrayar algo, Cecilia, que me parece fundamental y que da la impresión de que hay sectores del país que no lo entienden. Aquí se discute temas como si se va a aumentar los salarios o no. Aquí se discute temas como si vamos a definir la política macroeconómica como si no pasara nada. Estamos en un momento histórico que no se ha producido ni ha vivido Bolivia nunca. Esto no tiene antecedentes ni en Bolivia ni en el mundo. Es la más grave crisis global que haya vivido la humanidad en los últimos siglos. En consecuencia, no podemos reaccionar con medidas, con recetas, con respuestas convencionales, como si lo que estuviéramos viviendo es una crisis. La crisis económica social más dramática que vivió Bolivia fue después del final del gobierno de la UDP, que fue realmente una catástrofe económica. Recuerda la palabra del presidente Paz Estenssoro, Bolivia se nos muere. Pues esa crisis es nada comparada con lo que vamos a enfrentar ahora, porque esta es una crisis integral que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la sociedad, y parece que los protagonistas no quieren darse cuenta de eso.
No podemos sentarnos a discutir, ¿habrá una cumbre? ¿Deberá haber una cumbre? ¿Deberán aliarse? ¿Podemos encontrarnos en una situación de confrontación como si no pasara nada? Ese es el punto. Tenemos que tomar conciencia de que la crisis generada por el coronavirus es un antes y un después. Es una inflexión histórica que nos plantea desafíos de Estado, no desafíos de candidatura o desafíos de políticos convencionales. Esta es mi reflexión. En el criterio de usted, por ejemplo, o en criterio de Carlos Mesa, que uno de los puntos que usted planteaba era el tema de transparencia en la información. ¿A qué se refiere, Carlos, con la transparencia en la información en este momento de crisis de salud que estamos viviendo? Primero, la transparencia tiene que ser integral, no solamente en la salud, sino si el gobierno hace una operación, por poner un ejemplo, en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, esa operación tiene que estar explicada. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se hace directamente? ¿Por qué no se hace licitación? ¿Qué pasa con el contrato que se está firmando con el Brasil? Para poner un ejemplo, es decir, la transparencia no es solamente en el tema de salud, pero en el tema de salud creo que hay dificultades de fondo, dificultades que tienen que ver con preguntas básicas. Si el gobierno nos dice que la cuarentena se prolonga hasta el 10 de mayo, ok, de acuerdo, la pregunta es, ¿con qué razonamiento? Porque la curva de contagios está en crecimiento y creemos que estamos en la mitad del camino. Hay una presunción del gobierno o un conocimiento del gobierno que nos dice, miren señores, nosotros creemos que la curva de contagios más crítica va a ser a fin de mayo, a mediados de mayo. ¿Cuántos test se van a hacer? Se nos habla de la posibilidad de hacer 10,000 test mensuales, es decir, pasar de los 130 diarios que estamos haciendo como promedio, los más bajos de América del Sur, a alrededor de 300. La otra pregunta de fondo que no está respondida es, ¿cuándo vamos a tener los laboratorios que estén funcionando en los 9 departamentos? Para realizar las pruebas, dice usted. Así es. La siguiente pregunta es, en el momento en que tengamos un crecimiento significativo de casos que requieran de tratamiento hospitalario, ¿cuánto es el número de camas de unidades de terapia intensiva disponibles y qué está haciendo el gobierno para incrementarlos? Y así podría hacer muchísimas preguntas, Cecilia, que requieren de transparencia y no solamente de decir que tenemos tal cantidad de contagiados y tal cantidad de fallecidos. Algo más, hoy día la información no ha determinado, indicándonos exactamente cuántos en Santa Cruz, cuántos en La Paz, cuántos en Cochabamba, cuántos en el conjunto de los departamentos. Tampoco sabemos de los 4 fallecidos de hoy dónde se han producido esos fallecimientos. Es decir, no solamente que no se está dando la información transparente, sino que incluso se está reduciendo el detalle de esta información. Creo que lo que usted plantea son preguntas que muchos ciudadanos también se están planteando, especialmente en el tema de las pruebas o efectivamente tener fechas concretas de cuándo podrían estar todos estos implementos y también la logística en materia de salud para seguir combatiendo el coronavirus, porque la cuarentena tiene que tener una fecha no de finalización total. Quien piense que vamos a volver a la normalidad de antes creo que está mal. Vamos a volver a una normalidad, tenemos que hacerlo porque lamentablemente es así, pero hay que ir pensando en la situación post-cuarentena, cuando esto vaya cambiando, cuando tengamos de a poco que ir volviendo a la normalidad. Carlos, ¿y usted cuándo propone que pueda realizarse este gran encuentro nacional? ¿O cómo? No tengo una fecha, lo que yo tengo es un criterio. El criterio es o cambiamos nuestra mentalidad o establecemos quienes protagonizamos la acción política del país en este momento una visión de Estado y nos damos cuenta de que aquí hay un proceso político que está en curso. ¿Cuál es ese proceso político? Es un proceso político producto de una crisis política generada por el gigantesco fraude de Evo Morales el 20 de octubre pasado. Eso ha dado lugar a un gobierno de transición. La palabra transición no ha cambiado, Cecilia. Este no es un gobierno que pueda pensar en los próximos 6 meses, o en el próximo año, o en los próximos 2, o en los próximos 3. Puede pensar en, ahora ya tenemos una fecha de elecciones, a mí no me gusta esa fecha, ya lo he explicado, pero esa es la fecha que plantea la ley, que define la elección en agosto, probablemente una segunda vuelta en septiembre, probablemente la transmisión de mando en octubre o mediados de octubre, no importa cuándo. Pero lo importante, este gobierno sabe que la crisis va a generar consecuencias de corto, mediano y largo plazo. Si eso es así, y sabe que puede ganar o no ganar, es lógico que convoque a los protagonistas del escenario político, que eventualmente podamos hacernos responsables, dependiendo de si ganamos o no la elección, para tener un conocimiento de cuáles son las medidas que se tienen que tomar de manera consensuada, porque lo que se haga hoy
va a afectar al mediano y a largo plazo. Eso requiere de un diálogo, eso requiere de una construcción de intercambio de ideas, de conocimiento, qué pasa en la macroeconomía, etcétera, un largo etcétera del cual tenemos que estar todos al tanto. Bien, Carlos, a tiempo de agradecerle estos minutos de diálogo con nosotros, sus últimas palabras, obviamente, para quienes lo están siguiendo, lo están mirando esta noche, especialmente en este gran encuentro que usted propone, en este encuentro nacional que propone efectivamente para generar un diálogo entre todos y no una polarización política como usted lo plantea. Sí, yo creo que hay que insistir en algo muy importante para todos los bolivianos. El coronavirus llegó para quedarse. La crisis del coronavirus está lejos de ser resuelta y tenemos que resolverla. Pero después de resolverla, la normalidad del país será distinta de la anterior normalidad. Se habla en el mundo de una nueva normalidad, un nuevo tipo de relaciones sociales, un desafío económico gigantesco que va a definir un esfuerzo común muy grande. Las bolivianas y los bolivianos tenemos que darnos cuenta de que solo unidos podemos resolver el problema. Tenemos que lograr acuerdos en políticas de Estado. No puede Bolivia en este contexto darse el lujo de la confrontación en todos los ámbitos. Es lógico que haya oficialismo, oposición, ideas distintas, concepciones económicas diferentes y políticas diferentes, pero no podemos tener diferencias en la derrota del coronavirus y las medidas para reflotar la economía que está sufriendo tanto, en las que hay que generar políticas de Estado por encima de políticas de gobierno. Eso nos obliga a que nuestra mirada sea una mirada de Estado y no una mirada sesgada, una mirada fragmentada, una mirada de político tradicional. Simplemente eso, y muchísimas gracias. A usted muchas gracias, su opinión es importante, por supuesto, y le hemos compartido esta noche aquí en Que No Me Pierda con la gente que nos sigue en todo el país. Muchas gracias, buenas noches, Carlos Mesa.